Josué capítulo 24, versículo 15. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen cómo dice: pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir ustedes. Josué hablándole al pueblo. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaba al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, dice Josué, mi casa y yo serviremos. Mi casa y quién y yo. Hoy, ¿quién era Josué para determinar que su casa también iba a servir a Jehová como él? ¿Quién era Josué? La cabeza del hogar. Y él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay que empantalonarse a tiempo para decir como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Podemos entender lo que implica servir a Dios? No se trata simplemente de que Josué estaba diciendo, mira, mi casa y yo iremos al templo a cantar a Dios, porque eso lo hacemos mucho. A mí me obligaban cuando pequeño a ir a la iglesia siempre. Yo se lo he dicho a ustedes, mi papá me decía, mientras usted viva en esta casa, usted va para la iglesia. El día que usted no vive en esta casa, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero mientras usted esté bajo mi responsabilidad, usted va para la iglesia. Así que podemos traer a toda nuestra familia a la iglesia. Y no significa que estamos sirviendo a Dios. Servir a Dios no es venir a la iglesia, levantar la mano y cantar un canto. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios no es usted orar cuando está en necesidad para que Dios le dé algo que usted necesita. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios no tiene que ver con lo que nosotros recibimos. A veces creemos que somos servidores de Dios porque siempre le estamos pidiendo a Dios que nos dé. El servicio no tiene que ver con que nos den a nosotros. El servicio habla de que nosotros entregamos a Dios. Mientras yo no viva para Dios, yo no estoy sirviendo a Dios. Al contrario, yo lo que estoy es sirviéndome de Dios, sacándole beneficio a Dios. Pero yo no le estoy dando lo que yo soy a Dios. Josué estaba empleando una palabra que los hebreos conocían muy bien. Los hebreos habían sido esclavos toda su vida. Ese grupo de personas que estaba ahí, en casi la totalidad, habían sido esclavos en Egipto. Así que cuando Josué dice, mi casa y yo serviremos, todo el mundo entendió lo que Josué estaba diciendo. La palabra serviremos en aquel entonces tenía que ver con esclavitud, con usted entregarse a otra persona, usted hacerse esclavo de otro. Ese era el servidor. No había gente que trabajaban por dinero de que en una casa empleada. Este es el sirviente de la casa. No, en aquel entonces eran esclavos sin paga. Y Josué le está diciendo a ese pueblo esclavo que tiene muy clara la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová. No haremos esclavo de Jehová, aunque no recibamos ningún beneficio. Aleluya. Trabajar para Dios, servir a Dios, tiene que ver más allá con levantar la mano y darle la gloria a Dios. Tiene que ver más allá con ayunar. Pero servir a Dios es darlo todo por Dios y cumplir su voluntad. ¿De qué nos vale a nosotros tener una familia que solamente se reúna a orar y no a cumplir lo que Dios le está mandando a hacer? ¿De qué vale eso? Que usted todos los días esté orando, su altar familiar, adorando a Dios, pero cuando Dios habla, ninguno obedece. ¿De qué nos vale a nosotros? No estamos sirviendo a Dios. Necesitamos comenzar a ver las cosas como son. El servicio a Dios en familia es la gran bendición. Servir a Dios, trabajar así en equipo. El padre, la madre, los hijos, todos sirviendo a Dios en el lugar donde Dios nos haya puesto, es una gran bendición. Es que servir a Dios en familia, mis hermanos,
es lo más emocionante que nosotros quizás pudiéramos experimentar. Porque no solamente nos amamos como padre, hijo o hermano, sino que también podemos amarnos en el amor de Jesucristo sin problema. ¡Qué gozoso! ¡Aleluya! Como padre cristiano debemos preocuparnos tanto porque nuestros hijos sirvan a Dios más, no tanto, más que una carrera secular que ellos puedan hacer. Y no es que nosotros no nos preocupemos porque nuestros hijos estudien, pero aquellos padres que se preocupan más por las cosas seculares en la vida de sus hijos y no tienen un ojo visor para ayudarle a crecer en la fe en Dios, al final terminan llorando lágrimas de sangre. Porque no es la profesión que va a ayudar que ese hombre pueda conocer a Dios y servir a Dios. Debemos de ayudarle a conocer a Dios desde temprana edad, mis hermanos. Deuteronomio dice que debemos de enseñar los principios cuando son pequeños, para que después que sean grandes no se olviden de ellos. Por eso Dios está diciendo, y la repetirá a tus hijos y los hijos a tus hijos, y de generación en generación tiene que pasar estos principios, para que después no tengamos la mano en la cabeza y la rodilla pelada orando por los hijos de nosotros que están viviendo una vida desastrosa. Hay que hacer el sacrificio a tiempo, porque después mañana no habrá lugar para hacer sacrificio por ellos. Es mejor orar cuando están, es más, cuando no han nacido todavía, que usted comience su oración. Señor, usted diga como mujer, aunque mi vientre está vacío ahora, pero cuando tú pongas el fruto ahí, yo quiero que esa persona te conozca a ti, que te ame a ti, que te ame a ti, que te cuide, que te sirva. Es lo que nosotros debemos de desear más que cualquier otra cosa. A veces nosotros nos preocupamos tanto porque nuestros hijos se desarrollen en la vida para que vivan bien. Y yo decía el martes, ¿y de qué nos sirve que nuestros hijos vivan bien en la tierra si después van a estar en el infierno? ¿De qué nos vale a nosotros? Lo que queremos y lo que nos debe de interesar es que nuestros hijos puedan alcanzar la vida eterna, que conozcan a Cristo, que es la vida, y que vivan para la eternidad con Él. Eso es la prioridad por encima de cualquier otra cosa. Aleluya. No vamos a descuidar nuestras responsabilidades seculares, pero nunca la pondremos por encima de nuestra responsabilidad espiritual. Enseñar la palabra de Dios debe ser lo número uno. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros nietos? ¿Cuál es el modelo que le estamos presentando a ellos? ¿Cuál es? Aleluya. Estamos dejando que hagan lo que quieran, que piensen lo que quieran, que mejor le hagan caso a lo que dicen allá afuera. Estamos dejando que la tecnología nos lo eduque. Usted está dejando que sea la tecnología que lo eduque a los muchachos, que le diga las cosas. Ayer me dice Paul y me enseña una foto de algo que habíamos estado hablando anteriormente. Creo que no recuerdo qué día era que estábamos hablando. Paul y yo estamos hablando de algo que me gustaría hacer para mejorar un poquito el sonido. Y yo le digo, mira, si lo que pasa es que tal cosa, si la compramos, ayudaría muchísimo, pero es muy cara. Y hablamos. Y ayer me dice, pastor, ¿usted recuerda la conversación que teníamos los otros días? Sí, de esto y de esto, sí. Mira lo que me apareció a mí en el celular después que terminamos la conversación, como en la noche fue, Pau. En la noche cuando él llegó a su casa. El celular comenzó a mandarle mensajes de el artefacto que él y yo estábamos hablando y que quisiéramos comprar, y comenzó a mandarle publicidad de dónde pudiera conseguir ese artefacto. Porque, aunque usted no lo sepa, si usted tiene un celular en su casa o una tablet o cualquier artefacto inteligente, el celular está escuchando siempre todo lo que usted habla, aunque usted no lo tenga encendida la pantalla. Para que el celular no lo escuche a usted, tiene que estar apagado totalmente.
Pero si lo único que tiene la pantalla apagada y está ahí encima, todo lo que usted habla, el celular lo escucha a usted. La tablet, si no está apagada totalmente, usted la tiene donde quiera, lo que ella alcance a oír, ella lo escucha y se registra. Así que si usted está hablando de mucho utensilio de cocina y el celular le escucha, los próximos anuncios que le va a aparecer a usted en su celular son de utensilios de cocina. Y usted dirá, pero ¿y cómo? Y, pero mira, lo que yo andaba buscando es que el celular le escuchó y está dándole a usted lo que usted dijo. Inteligencia artificial. El problema es que todo lo que hacen esas compañías y mayormente las redes sociales no es para el beneficio de nosotros, es para el beneficio de ellos. Ellos no le están dando publicidad a usted porque usted necesita un artefacto de cocina. Ellos lo que hicieron fue que escucharon que usted necesitaba esa publicidad y se lo vendieron, porque las redes sociales nos venden a nosotros. Cuando la gente se asustó diciendo que WhatsApp vendía los datos y comenzaron a emigrar a Telegram, la realidad es que no. WhatsApp nunca va a vender los datos de nosotros. Nunca lo ha vendido. Los datos de nosotros que tienen almacenados las redes sociales son de ellos. Y ellos hacen negocio con esos datos. Ellos nunca van a salir de ellos. ¿Saben cómo funciona? Bueno, Facebook le dice a un ferretero, mira, tú quieres que tu negocio venda mucho, págame tanto que yo voy a anunciarte entre la gente que siempre andan buscando cosas de ferretería. Pero esa ferretería dominicana, no te preocupes, que los anuncios que yo te voy a mandar van a ser solamente a los dominicanos, a los que viven en República Dominicana. No va a mandar para ninguna parte del mundo. El ferretero paga y Facebook comienza a publicar anuncios a todos los que son dominicanos y a los que siempre andan buscando cosas de ferretería. Pero ese dato, ellos no se lo venden al ferretero. ¿Quiénes son las personas que hacen eso? El ferretero le paga a ellos y ellos con esa información la utilizan a su manera. Así que vuelven a hacer negocios con otra ferretería. Si tú me pagas, yo le mando los anuncios a gente dominicana que quiere ver eso, o de comida, o lo que usted quiera. Y por eso, a usted y a mí en Facebook, los anuncios que nos llegan son diferentes, porque es conforme a los intereses de nosotros. No son generales, sino diferentes. Si a usted le gusta el agua, a usted le mandan anuncios de agua. Si a mí me gusta el refresco, a mí me mandan anuncios de refresco, porque esa computadora siempre está buscando y archivando datos de nosotros. ¿Dejará usted que sean los artefactos electrónicos que eduquen a los hijos suyos? Nosotros siempre como padres tenemos una lucha con la cantidad de horas que pasa un muchacho conectado a un artefacto de eso. Y a veces se nos hace la vida más fácil, decimos nosotros, porque el muchacho no está molestando. Déjalo tranquilo ahí. ¿Saben cuánta información está recibiendo al día ese muchacho a través de ese artefacto? Que no necesariamente son los principios que usted quiere enseñarle. Necesitamos estar alerta. Aleluya. Necesitamos abrir nuestros ojos, mis hermanos. Mientras más el tiempo esté avanzando, más difícil será la crianza. No imposible, porque Dios siempre estará de nuestro lado. A nosotros nos sorprende lo que está pasando en este tiempo y el avance tecnológico que hay. Pero eso a Dios nunca lo ha sorprendido. Dios siempre está más arriba que los avances tecnológicos. Yo ayer le preguntaba a Pauli, ¿será verdad que a lo que nosotros llamamos desarrollo intelectual, Dios le llama desarrollo intelectual? ¿Será cierto eso? Que nosotros los grandes avances que hemos tenido, ¿será verdad que para Dios es grandes avances o gran retroceso que el ser humano está haciendo? Lo que aparenta hacernos la vida más fácil, posiblemente nos está atrapando más todavía. Abramos los ojos. Combatamos todo eso con principios bíblicos. ¿Qué principios podemos enseñar a nuestra familia para que nos ayude o para que tengamos una familia que cumpla y sirva a Dios? Número 1,
enseñe a su hijo a orar. Enséñelo a orar. Enséñelo a hablar con Dios. Tome tiempo para enseñar a su hijo a hablar con Dios en la mesa, antes de acostarse, en cualquier momento, para que ellos no vayan a pensar que orar solamente son en algunos momentos especiales. No, hablamos con Dios en cualquier momento. Te está bañando, tú puedes hablar con Dios cuando está bañándote. Está comiendo, tú puedes hablar con Dios cuando está comiendo. Te está cambiando, tú puedes hablar con Dios cuando está cambiando. No hay un momento especial para hablar con Dios, todos son especiales. Lo que hace especial es que hablamos con Dios. No es el momento ni la hora, sino con quien estamos hablando. Entonces podemos batallar contra esas cosas cuando enseñamos a nuestros hijos a hablar con Dios. Desde pequeño. Hay un momento que son tan pequeños que ellos tienen que repetir lo que usted dice. Pero llega ya una edad en que ellos pueden orar solos. Y usted repite. Ellos son los que oran y usted repite. Pero ellos tienen que aprender a hablar con Dios. Ellos tienen que saber que Dios existe y que Dios es real y que Dios es mejor que cualquier otra cosa. La oración es el oxígeno del alma, como dicen. Es el agua que da la vitalidad a nuestras almas. Sin oración no vamos a poder vivir. Así como usted necesita el oxígeno para poder respirar y mantenerse vivo en este mundo, así necesitamos la oración para poder respirar y mantenernos vivos en la vida espiritual. Sin oración, sin hablar con Dios, nosotros no podemos vivir. Es como que nos quitaran el oxígeno. ¿Cuántas personas creen que son cristianas y tienen años que no hablan con Dios? ¿Cuántas personas? Hoy, ¿y qué cristianos son si ustedes ni siquiera hablan con Dios? Necesitamos enseñar a nuestros hijos a orar. Así como agarramos a nuestros hijos a enseñarle otras cosas, así como nos sentamos para ayudarlo en la tarea del colegio, así necesitamos nosotros sentarnos y enseñarle a hablar con Dios. Debemos de ser constantes con la oración. No debemos dejar un día sin que ellos puedan orar. Tenemos que hacerlo. Yo sé que a veces estamos agobiados y cansados, pero por eso es que dos son mejor que uno. Hay que hacerlo, porque ellos necesitan entender la importancia que hay en orar. El hablar, mis hermanos, con Dios le ayudará a ir transformando y su fe va creciendo. Tienen que hablar con Dios. Enseña a su hijo a tener momentos íntimos con Dios, que es diferente. No solamente orar para acostarse, no solamente orar por la comida, a tener momentos íntimos con Dios. Y aquí sí viene lo difícil, porque ¿y cómo hacemos eso? ¿Vamos a obligar a nuestros hijos a estar de rodillas y a pasar 30 minutos? No. Usted pudiera hacerlo, pero no creo que sea tan efectivo. Yo pienso que lo más efectivo es como Jesús lo hizo. Que Jesús modeló esa vida para sus discípulos. Y fueron sus discípulos que acudieron donde Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué habrán visto los discípulos en la vida de oración de Jesús que dijeron, enséñame a orar? Queremos orar como tú oras. Nosotros como padres debemos de tener una vida íntima con Dios de tal manera que nuestros hijos nos digan, papi, yo quisiera orar como tú oras. Yo quisiera tener eso. Porque a veces lo que pasa es en la familia que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos a orar, pero lo que menos oramos somos los padres. Y los hijos así no aprenden. Si los hijos usted le dice las cosas y no se la modela, ellos no aprenden. Ellos necesitan escuchar, pero necesitan ver cómo se hace. Si usted es el que menos ora, entonces ¿cómo van a aprender ellos? Ellos necesitan ver que papi y mami oran. ¿Cómo oran? Aleluya. Segunda cosa, podemos enseñar a nuestros hijos a través de impregnar en ellos el amor por la palabra de Dios. Nuestros hijos deben de amar la palabra de Dios desde pequeño. Cuando son adultos ya no lo van a hacer si no lo hicieron cuando pequeños. Desde pequeño.
Una vez yo escuché a un padre quejarse porque él fue a comprar una Biblia para niños y la Biblia costaba 1,200 pesos. Y él comenzó a echar toda la mala palabra evangélica que usted puede echar para decir que eso era un robo. Que cómo va a ser, negociando con la palabra de Dios, 1,200 pesos, una Biblia. Pero ¿y cómo va a ser? Pues uno nunca va a tener Biblia entonces si eso sigue así. Mire, yo no sé si realmente están negociando cuando venden la Biblia a como la venden. Pero ese mismo padre, un mes antes, había dado 12,000 y pico de pesos por un videojuego. Y ahora estaba diciendo de todo porque le estaban cobrando 1,200 pesos por una Biblia. ¿Entiende cuál es el problema? No es precio, es prioridad, es saber lo que tiene realmente valor. Diste 12,000 y algo por un videojuego. ¿Por qué no da 1,200 por una Biblia? ¿Quién te va a dar más provecho? Pero los 1,200 hasta baratos te están saliendo. No estoy justificando que los precios sean altísimos, pero hasta barato nos sale si a través de esa Biblia el niño puede amar la palabra de Dios y puede conocer a Dios. Hasta barato nos saldría. Pero no estamos dispuestos a gastar en lo que realmente hay valor. Somos capaces de gastar en otras cosas, pero no en lo que puede beneficiar espiritualmente la vida de nuestros hijos. Y entonces, ¿qué está pasando? Debemos de ayudarle a entender que la palabra de Dios sí tiene valor. No solamente para esta vida, sino para la venidera. Si aprendemos la palabra de Dios, no solamente nos va a beneficiar hoy, mientras estamos vivos en esta tierra, sino en la vida eterna también. La Biblia, mis hermanos, permanece y necesitamos ayudar a nuestros hijos a entender eso. La Biblia fue escrita para ellos también. No piense que será complicada para ellos entenderla. Eso no es cierto. La Biblia no es complicada para nadie. Porque Dios se reveló a todos. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos? Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A ellos Dios se le ha revelado también. Dios sabe hablar todos los lenguajes del mundo. Sabe hablar como con los niños. Él sabe y conoce los corazones de los niños. Así que Dios se les revela a ellos también. Son mucha gente que han conocido a Dios en la niñez. No, eso es cuestión de niños. Olvídese que hay un momento en la vida del niño que es marcado para toda la vida. Siendo niño, Dios se les revela a ellos. Entonces pueden conocer la palabra de Dios también. Debemos de darle a comer el alimento que Dios nos ha dado a nosotros para que puedan crecer saludable. No es que la estrategia sea comprarle una Biblia y dársela, no. La estrategia es enseñarle la palabra de Dios, porque usted le puede comprar 1,000 Biblias y tirársela en la habitación y eso no va a ser la función. Usted le puede pegar 1,000 versículos en la pared como muchos hacen y eso no va a ser ninguna función. Es que se lo aprendan, es que lo vivan y lo entiendan. Ese es el trabajo. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Enseñar la palabra de Dios implica modelarla también, al igual que la oración. No se aprende solamente de teoría. Al apóstol Pablo, nosotros le preguntamos y él nos va a responder lo que pone en Corintios capítulo 2, versículo 4, cuando dice que no fue con palabra ni predicación barata ni persuasiva, sino que él fue a predicar con demostración de poder. Él demostró que su palabra sí era viva, que lo que él hablaba no estaba en el aire, sino que era real. Entonces nuestras enseñanzas conforme a la palabra de Dios tiene que ser real para la vida del niño. Que nuestra vida le enseñe a ellos que lo que dice la Biblia es verdad. Que la próxima vez que ellos agarren su Biblia y lean que no hay que hablar mentira, ellos digan, ay sí, porque papi y mami no hablan mentira. Pero qué difícil es para el niño que lea algo que dice la Biblia y los padres estén haciendo otra cosa. Qué difícil para el niño es. Que ellos lean en la Biblia que uno no puede ser egoísta ni hablar mentira y ellos ven todo lo contrario en la vida de sus padres. ¿Qué va a pensar ellos? Por eso Dios nos ha puesto como padre y como madre para que demos ejemplo.
No es para nada más que nos digan a nosotros que somos padre y madre, sino para que demos ejemplo, para que vivamos sacrificados por ellos. Entonces, enseñar la palabra de Dios es vivir una vida sacrificada, amando a Dios, para que nuestros hijos también puedan aprender del ejemplo. Tercero, enséñele a amar a la gente. Usted quiere que su familia cumpla con la misión de Dios, enseñe a su hijo a amar a la gente. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, así que nuestros hijos tienen que aprender ese principio, tienen que amar a la gente. No trate a la gente con desprecio, no trate a la gente con arrogancia, no trate a la gente como que usted es más importante que ellos. Trate a la gente con amor. Ame a su prójimo como a usted mismo. Y que los hijos puedan ver eso, que usted siempre está sirviéndole a todos, que los hijos aprendan a servir con el ejemplo de usted. Que no haga diferencia entre las personas. Ayúdele a amar al extranjero. No hable mal de los extranjeros. Que esto haitiano, todo esto haitiano aquí. No hable mal de los extranjeros. Usted y yo como iglesia estamos llamados a alcanzar a los extranjeros. Esa gente necesita escuchar la palabra de Dios. Yo no estoy hablando que yo estoy a favor de una migración sin leyes y que todo el mundo venga sin. No, yo no estoy diciendo eso. A eso le toca a los políticos y a los gobiernos poner las reglas migratorias para que las cosas no se salgan. Pero nosotros como iglesia lo que debemos es aprovechar el tiempo, que a veces eso y documentado están aquí, de cualquier parte del mundo. Predicarle la palabra y cuando lo deporten se vayan por lo menos con Cristo en el corazón. No está bien lo que están haciendo, pero vamos a aprovechar el momento. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido a nosotros en momentos que estamos haciendo cosas incorrectas y como quiera Dios nos bendice a nosotros? Sabiendo que no estamos llevando la vida como es y como quiera Dios nos bendice. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios está apoyando lo mal hecho? No, porque usted sabe, Dios no hace sentir en el corazón que está mal hecho, pero Él como quiera, como buen padre, pasa su mano y nos ayuda. Es como la mujer pecadora. ¿Ninguno te condenó? No, pues ni yo te condeno. ¿Apoyó Dios lo mal hecho que estaba ella? No, porque le dijo, vete y no peque más. No estoy apoyando lo mal hecho que tú estás haciendo. Pero en este momento tan difícil para ti, voy a hacer un acto de salvación por ti. Y no peque más. ¿A cuánta gente Jesús le dijo lo mismo? Te sano, pero no peque más. Te salvo, pero no peque más. No está bien hecho lo que tú estás haciendo. Entonces nosotros como iglesia estamos llamados a tener misericordia. No hable mal de nadie. El que le hace un daño a usted, no hable mal de él tampoco. Dios sabrá, Dios es bueno. Mira, mi hijo, olvídate de eso y vamos a orar que Dios se encarga de eso. Tú y yo no tenemos que tener odio ni rencor con nadie. Nuestros hijos tienen que aprender eso. No sea usted de lo que le enseñan a sus hijos. Mira, si te dan en la escuela, devuélvele el golpe. Porque usted lo que está criando es un delincuente. La Biblia dice otra cosa. El que te haga mal, no le pague mal por mal. Esto no es ojo por ojo y diente por diente. Ten misericordia de ese que te está hablando mal de ti. Trátalo con amor. Ama a tus enemigos. No es lo que la Biblia dice. Es lo que nuestros hijos necesitan aprender. Porque es conforme a la palabra de Dios que los debemos de criar. ¿Estás en peligro? Mi hijo, ora a Dios que Dios está contigo. ¿Alguien te quiere hacer daño? Mi hijo, ora a Dios que Dios te libra de todo mal. La Biblia lo dice, Dios nos libra de todo mal. Ora a Dios, pero no agreda a nadie. Porque nosotros no somos quien para agredir. Nosotros estamos para bendecir, no para maldecir. ¿Alguien te dijo una mala palabra fea? No le devuelva, bendícelo, que Dios te bendiga. Cuando Esteban lo estaban apedreando, ¿qué fue lo que dijo? Señor, mátalo a todos. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Esteban sabía bien lo que estaba diciendo. Padre, perdónalo. No vamos a devolver el mal por mal. Nosotros estamos llamados a bendecir. Nuestros hijos necesitan saber eso.
Todo lo que usted vea, bendígalo. Ámelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deben de aprender a amar a la gente, nuestros hijos. No a los de la iglesia nada más. No a los hermanos de la iglesia o los que son cristianos. No a los de la familia, no. Deben de amar al vecino, al amigo, al desconocido. Deben amar a todos, hasta el delincuente. Señor, perdona a ese está, mira, el que está atracando en el barrio, Señor, sálvalo, sálvalo. Toca su corazón. Si tú lo salvas, él va a dejar de hacer eso, tócalo. Pero no estamos llamados a maldecir a nadie. La Biblia está llena de versículos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que indican que debemos de tratar bien aún hasta al extranjero. Nuestros hijos deben de aprender a eso, amar y sentir compasión por el que está perdido. Debe de sentir compasión por el vecino que está perdido, por el amiguito que está perdido, y amar y compartir la palabra de Dios con ellos. Y por último, muéstrele cómo entregarse a Dios por completo y vivir por fe. Queremos que nuestra familia cumpla con la misión de Dios. Debemos de aprender a vivir por fe y a entregarnos a Dios por completo. Eso debemos de hacer nosotros. Esta parte no es tan fácil para un padre que siempre está trabajando y llevando dinero a la casa, pero nuestros hijos necesitan aprender que todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros tenemos, no es por mi esfuerzo, sino por la misericordia de Dios. Que es Dios que me da la fuerza a mí para poder trabajar. Que es Dios que hace que el dinero se multiplique cuando la cosa es tan chiquita y de repente usted dice, oye, ¿cómo fue que alcanzó? Dios multiplica, Dios obra, porque es Él quien nos sostiene a nosotros. Cuando yo era pequeño, siempre mi papá nos hacía lo mismo a nosotros, a todos. Cada vez que íbamos a pedirle algo, él siempre nos mandaba a orar. Oren para que Dios supla. Y nosotros a veces pensábamos, pero es que papi tiene el dinero. ¿Y por qué no manda a orar siempre? Si él tiene el dinero. Y él siempre, no, oren primero, oren. A ver si es la voluntad de Dios. Si tenemos el dinero, a ver si es la voluntad de Dios gastarlo en eso. Si no tenemos el dinero y es la voluntad de Dios, Él va a suplir como quiera. Pero hay que orar. Oren. Porque a veces, aunque usted tenga dinero en la mano, a veces no puede conseguir nada. Con dinero en la mano. Entonces lo que hay que hacer es orar al Padre Celestial para que sea su voluntad la que se cumpla. Porque nosotros dependemos de Él. No es del dinero, ¿no? El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál es la respuesta del salmista? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En un momento él dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. ¡Wow! Dios no se dormirá con nosotros nunca. Así que podemos orar tranquilo. Y nuestros hijos tienen que aprender a eso. Como familia debemos de reunirnos para orar. Siempre necesitamos orar para todo. Hasta, ¿quiere usted salir de vacaciones con su familia? Ore. Dios, mis hermanos, se revela hasta en la vida de los niños. Y los niños pueden aprender a depender totalmente de Dios. Ellos pueden aprender. Ellos pueden ver a Dios haciendo milagros. Sus oraciones pueden ser escuchadas y respondidas. Cuando un niño, a usted le duele algo, usted agarra al niño, ven papi, ora por mí, para que él entienda que Dios también escucha la oración de ellos. Y usted va a ver a Dios obrando grandemente en la vida de ellos. Así que como padres estamos llamados a enseñarle y a modelarle en el nombre de Jesús. Haciendo estas cosas, mis hermanos, nosotros realmente vamos a tener una familia que honra y que sirve en nombre de nuestro Dios. En el nombre de Jesús.